Pues de alguna manera existe el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que suele premiar las actitudes que hacen evolucionar hacia mejor el panorama internacional. Y muchas veces en el Premio de la Concordia se ha premiado o a la igualdad o a personas que trabajan por la igualdad. Imagino que solo en una sociedad que creyera todavía con más fortaleza que la nuestra en la democracia, la igualdad sería un objetivo suficientemente profundo, pero la igualdad está muy lejos de ser conseguida, cualquiera de las igualdades. La política en Asturias en este momento pues está un poco como en todas partes, no hay problemas muy similares en este momento. He oído la última iniciativa del gobierno asturiano ha sido multar con una considerable cantidad de euros a los bancos que den hipoteca con cláusula de suelo, y me ha parecido una buena iniciativa. Pues me importó mucho el tema del perdón. Esto lo empecé a estudiar con quien fue mi mentor, Carlos Castilla del Pino. Carlos Castilla del Pino estaba muy interesado siempre en el tema del olvido. ¿Por qué olvidamos? Y si el olvido es selectivo, si olvidamos unas cosas y otras no. Y yo le dije, yo puedo estudiar eso desde otro punto de vista, que en moral a olvidar le llamamos perdonar. Entonces empecé a estudiar el perdón y lo que alcancé a ver es que está mucho más unido, que no es simplemente el acto de perdonar, no, toda nuestra ontología está fundamentada en una memoria de la deuda que si se quiebra, probablemente quiebre las bases de la confianza social completa. Me gustó estudiar el perdón, lo sigo estudiando, cualquier tema que tomas es muy difícil que lo abandones, que puedes hacer un libro o un ensayo, pero el tema sigue viviendo solo. El asunto es la mayor parte de la humanidad, incluso aquellas personas que viven en situaciones terribles, inimaginables, piensan que hay un mecanismo por el cual la justicia que no tienen se restablecerá algún día. Conseguir la igualdad es muy difícil, pero la igualdad tiene una medida objetiva, que es la similitud de trato, y también que más o menos los resultados obtenidos sean similares. Cuando hay insumos parecidos de entrada, por ejemplo, en dedicación, trabajo, esfuerzo, talento, se supone que ha de haber insumos paralelos de salida. La principal igualdad que se ha conseguido en las universidades se ha conseguido en los últimos años y es muy simple, es el acceso de las propias mujeres a las aulas universitarias. La igualdad que no está resuelta es que a insumos parecidos de entrada no se corresponden de momento para nada resultados similares en cuanto a logros, en cuanto a puestos. Eso está en trámite, digamos. Vamos a ver, yo he seguido eso bastante, porque una de las cosas que hice fue inventarme el tren de la libertad. La más grande manifestación ciudadana que ha habido en este país contra una medida concreta de un gobierno, y la única que ese gobierno no ha llevado a término, es la única vez que ha decidido el señor Rajoy que después de todo eso no lo va a hacer. Es decir, porque la mayor parte de las personas que habían votado al Partido Conservador no estaban de acuerdo con esa medida. Si tú tienes al 80% de la población que no quiere que cambies una ley, ¿por qué planteas que la vas a cambiar? Entonces, a mí me parece prudente que el presidente del gobierno haya decidido retirar la ley. Es más, alabo su determinación cuando dijo, no voy a aprobar una ley que dure un día. Existe en algunos lugares, por ejemplo en Suecia, pero a mí no me parece una buena idea. No, yo creo que el feminismo tiene que estar presente en todo el espectro político. El feminismo es una articulación política democrática muy amplia y abarca desde luego desde el espectro del centro a la izquierda. Difícilmente está en el espectro netamente conservador porque, entre otras cosas, el conservadurismo consiste en defender las posiciones tradicionales de varones y mujeres. Entonces, introducir ahí, digamos, una política feminista es mucho pedir. Y yo creo que el feminismo, pues que hay un feminismo que abarca el espectro entero. En nuestra ley de educación, que todavía está en fase, quiero decir, esta parte de ella se ha puesto en ejercicio, parte no, la filosofía ha sufrido un retroceso enorme, sobre todo. La filosofía tal cual no, la historia de la filosofía es la que desaparece. Porque la historia de la filosofía es la historia del pensamiento.
esto es, de cómo hemos advenido de un tipo de mentalidad en el pasado y por qué sucesivos cambios, ideas y debates hemos llegado a la concepción del mundo más o menos compartida que tenemos en la actualidad. Pero si a la vez que quitas la filosofía, por lo tanto, prescindes de las referencias, pones la religión y dices que es evaluable, lo que estás diciendo es, yo es que no quiero empezar por Sócrates, quiero empezar en el Sinaí. Lo que está ocurriendo es demasiado difícil, pero el asunto es el siguiente. Hace 30 años nadie daría 2 euros por la resurrección del fundamentalismo religioso. Es más, para alguna gente la religión era un fenómeno ya pasado, pura estética, para otros era el opio del pueblo, pero también ya pasado. La religión era un agua que ya no movía molino, y por lo tanto, cuando Huntington dijo en los 90 que la religión promovería los conflictos más fuertes que todavía íbamos a vivir, no le creyó nadie. Cuando escribió el choque de civilizaciones, yo leí y escuché las opiniones más, bueno, mejor no las califico, sobre lo que Huntington estaba escribiendo. Pero Huntington era un sabio y no todo el mundo es tan sabio como él. Betty Friedan tuvo un talento extraordinario y tenía además una gran capacidad de trabajo. Hizo un trabajo extraordinario en su primer libro, que encima tenía una portada roja, cuando lo sacaron y le llamaban el libro rojo, pero de las mujeres. Ha habido muchas más Betty Friedan. Yo creo que últimamente hay una en cada barrio. Voy a intentar, pero no está claro que lo logre, señalar cómo las religiones, que afectan a una enorme cantidad de gente, no tienen el mismo suelo de origen que la democracia como forma política, y si es posible o no llevarlas a acuerdo. ¿Y dónde van a surgir, si el acuerdo se intenta, las disensiones más evidentes y si hay alguna forma de paliarlas?